Doctor, escuchamos el planteamiento de su pregunta. Tiene hasta minuto y medio. Muchas gracias. Buenas noches a toda la gente que nos escucha, candidatos. Yo quiero que hablemos de salud, particularmente del tema de universalización de los servicios de salud pública. Al día de hoy hay 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a estos servicios. Ha habido recortes en el presupuesto a salud recientemente, pero una de las cosas que más laceran es la misma heterogeneidad de los servicios públicos. Desde un subsistema de salud que reciben los trabajadores de Pemex, que se paga con gasto corriente, que pudiera ser considerado un servicio de lujo, tiene un paquete amplísimo de beneficios que puede llegar a tocar hasta cirugías estéticas, hasta un seguro popular que es muy restrictivo en el paquete de servicios que incluye. Mi pregunta en concreto, ¿estarían como senadores ustedes a favor de que todos los subsistemas de salud pública del país fueran integrados en uno solo, sí o no? Les pedimos a los candidatos que por favor accionen el sistema de votación, si están a favor o en contra, con un sí o un no, no lo hagan saber por favor a partir de este momento. Ahí están accionando la votación, que queda como sigue: la candidata de Nueva Alianza con un sí, la candidata del PRI también con un sí, el candidato de Movimiento Ciudadano. Le pedimos, candidato, si puede accionar su respuesta, es un no. El candidato del PAN dice sí. La candidata de Encuentro Social, por favor, candidata, si pudiera accionar su respuesta, dice sí también. La candidata del PRD dice sí. Tendremos ahora, y con base a el sorteo, la argumentación por cada uno de ustedes. De esta manera le pedimos al candidato a la candidata del PRI que argumente su respuesta. Tiene hasta un minuto, por favor, candidata. Muchas gracias. Uno de los derechos humanos más importantes que tiene el ciudadano o las ciudadanas es el derecho a la salud. No podemos hacer una discriminación con la ciudadanía de si tienen recursos o no tienen recursos, en dónde trabajan o dónde trabajan. Lo más triste en un país es que alguien muera o que no tenga las mismas oportunidades por el hecho de no tener recursos. Todos merecemos tener un buen sistema de salud. Por eso una de las plataformas más importantes que tiene el Partido Revolucionario Institucional es que todos los centros de salud, todos los hospitales están al 100%. Desafortunadamente algunos no tienen las medicinas suficientes, todos deben de estar al primer nivel. Por eso nuestro candidato a la presidencia, José Antonio Meade, lo ha dicho y lo ha insistido. Necesitamos centros de salud, hospitales al nivel más alto. Nadie en este país puede no contar con un sistema de salud al más alto nivel. Muchas gracias. Gracias, candidata. Doctor, ¿tiene derecho de réplica? ¿Desea hacer uso de ella? Sí, con mucho. 30 segundos, por favor. Candidata, también el candidato de su coalición dijo ayer que esta universalización del sistema de salud se puede lograr con pura eficiencia. Llama la atención por el poco gasto público que tenemos en el país comparado con economías similares, no se diga con las más desarrolladas. ¿Usted comparte su tesis? 45 segundos, por favor, candidata. Sí, por supuesto. Necesitamos hacer un estudio claro y preciso exactamente cómo estamos atendiendo a los pacientes, cuáles son las medicinas que se requieren, cuál es la necesidad de toda la ciudadanía. Por eso, eficientando los recursos es como podríamos dar una mejor atención. Aquí se dice a lo mejor de los recursos invertidos. Yo creo que no hay mejor recurso invertido si se hace con eficiencia. Gracias. Muchas gracias, candidata. La candidata de Nueva Alianza dijo sí a la pregunta del experto. ¿Cómo argumenta su respuesta? Adelante, tiene un minuto. Muchas gracias. Bueno, finalmente estamos hablando de derechos humanos y la salud es un derecho humano fundamental que debe tutelar el Estado mexicano. Por supuesto que estamos de acuerdo en Nueva Alianza de que se homologue, es decir, que nos igualemos por la parte superior y no por la parte inferior. Es decir, que logremos consolidar las instituciones que han construido los trabajadores de la mano de sus patrones, pero también que se universalice el derecho humano absolutamente para todas y todos los mexicanos. Ojalá que lo logremos, pero no hay políticas públicas con leyes solamente. Todas las políticas públicas implican presupuesto y una implementación cuidadosa para hacer eficiente el presupuesto y el cumplimiento de los derechos constitucionales.
Gracias, doctor. Muchas gracias, candidata. Es probable que este gasto en salud le toque competir de manera muy feroz en la siguiente legislatura con gasto en pensiones, con gasto en infraestructura, con gasto en seguridad. ¿Usted priorizaría salud sobre los otros? Creo que la Constitución es muy clara cuando establece cuáles son los derechos fundamentales que el Estado debe tutelar. Y justamente el gasto público se tiene que orientar a cumplir esas como prioridades. Sin lugar a dudas, habremos de priorizar aquello en lo que el país esté más rezagado para cumplir los derechos humanos. La salud es uno de ellos, y no solamente la salud, sino también las pensiones. Las personas que le dedican a la construcción de este país 30, 40 o más años de su vida merecen acabar en un trabajo. No pueden seguir siendo cerillos, necesitan saber que están tranquilos. Un país que no invierte en sus niños y en sus viejos ni tiene presente ni tendrá futuro y jamás el pasado como referencia. Muchas gracias, candidata. Corresponde ahora a la candidata del Partido de la Revolución Democrática argumentar el por qué sí a su respuesta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo considero que se debe unificar en el sentido de que se tenga la misma oportunidad de atención para todos los mexicanos, independientemente de a qué sistema hayan contribuido, tener la misma oportunidad de ser atendidos, tanto en un nivel de alta especialidad como en enfermedades que pueden ser leves. Considero que lo más significativo que requerimos en este país y en el próximo sexenio, sin duda, tiene que ver con la redistribución del recurso para darle especial atención al tema de salud. No es posible contrastar que mientras se destina un gasto que ofende a los mexicanos en difusión institucional, tengamos lamentablemente año con año menor presupuesto para la atención en centros de salud, que a pesar del gran esfuerzo que hacen médicos, enfermeros, promotores de salud, lamentablemente pues no se tiene la oportunidad si no hay los recursos para atender a la población. Doctor. Candidata, yo comparto su opinión. Me preocupa que escuché en el debate de anoche a Ricardo Anaya diciendo que va a bajar impuestos de llegar a la presidencia. Entonces, por un lado, vemos esta necesidad imperante de un mayor gasto en salud, pero ya hay un espacio fiscal muy reducido y todavía su candidato quiere cobrar menos impuestos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, insisto, es muy importante la redistribución del recurso. Cuando tenemos casos tan lamentables como es la estafa maestra, en la que se destinan miles y miles de millones de pesos para triangular recursos, incluso utilizando a universidades públicas en nuestro país, es absolutamente lamentable que tengamos menos presupuesto para atender una de las necesidades básicas de la población, como puede ser la salud. Insisto, debe ser una prioridad y evidentemente también temas tan importantes como la educación deben de serlo también en la distribución del gasto público. Muchas gracias, candidata. Tocaría el turno ahora al candidato del Partido del Trabajo, sin embargo, no se presentó, así que cedemos el turno al candidato del Partido Acción Nacional, quien ha dicho sí también a la pregunta del experto. Sí, yo tomé unos segundos hace rato para decir que el país va a necesitar reconstruir consensos básicos sobre temas fundamentales. Y la salud, siendo un derecho fundamental, debe tener una política pública de amplio consenso, no impuesto desde el Ejecutivo. Pensar en la universalización de los sistemas de salud y universalizar la seguridad en la salud para todos los mexicanos implica un gran consenso, un proceso gradual, un proceso que implique la priorización de gastos y todo esto junto a otras muchas prioridades que tiene el país, de manera que es un acuerdo nacional lo que se necesita, pluralmente construido entre ciudadanos y los responsables de las instituciones del Estado. Doctor. Candidato, ahorita hay muchas deficiencias en el sistema de salud que de alguna manera han sido paliados por atención en farmacias particulares que de alguna manera nos sirven para enfermedades contagiosas, pero no para las crónico-degenerativas, que con el envejecimiento de la población es uno de los jinetes del apocalipsis que se asoman. ¿Cómo haría usted este gradualismo contra la urgencia? Creo que es una tarea justamente de un debate, de un trabajo entre todos, para que lo urgente, lo inmediato, sea lo primero que se ponga dentro de esa política pública que hay que construir. Pero insisto que esto no puede ser la idea solamente de un gabinete o de un discurso político.
El principio está ahí, debe universalizarse para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, y este es un trabajo que tenemos que hacer todos, ciudadanos, gobierno, instituciones, organizaciones. Y como otros muchos temas que hay que poner en la mesa en México y para reconstruir consensos. Muchas gracias, candidato. Tocaría el turno ahora al candidato de Morena, sin embargo, tampoco acudió al llamado de los ciudadanos, así que cedemos el turno con base en el sorteo inicial. Le corresponde al candidato de Movimiento Ciudadano responder o argumentar el por qué dice no a la pregunta de los expertos. Mi no se refiere a la necesidad de tener claramente las métricas e indicadores de cómo se debe generar un golpe de timón en la política de salud para hacerlo un derecho efectivo. En esa lógica, en México seguimos viendo que con respecto a otros países de Europa, inclusive de América Latina, estamos gastando los mexicanos más en salud privada que en salud pública por la ineficacia de este sistema. Yo creo que el derecho a la salud se puede consagrar en una perspectiva no necesariamente de la idea de la fusión, sino de la coordinación, en donde, por ejemplo, la portabilidad de derechos, los mecanismos de coordinación y cooperación permiten ir en el camino, yo estoy muy de acuerdo con mi compañero Felipe, en el sentido de apuntar hacia esta universalización y hacerlo plausible. ¿Qué es lo que debe pasar? Deben pasar cosas muy sencillas, deben haber hospitales con medicinas, deben haber salarios más razonables y dignos para los médicos y las enfermeras y desde luego acabar con los hospitales fantasma. Muchas gracias. Doctor, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica? Sí, me parece muy interesante su respuesta. Permítame hacerle otra pregunta muy concreta. ¿Se justifican servicios públicos diferenciados pagados con recursos públicos, sí o no? Yo creo que no se justifica, lo que se justifica es una política pública con mecanismos claros de transparencia. La corrupción en México genera pérdidas del PIB muy altos. Usted lo sabe, doctor, que si tuviéramos capacidad de reducir la corrupción, incluido en el sector salud, y desde luego lo asocio a la inseguridad, por lo que representan los puntos perdidos en materia de inseguridad, podríamos tener recursos para impulsar una estrategia de coordinación más que de fusión. Muchas gracias, candidato. Le pedimos ahora a la candidata del Partido Encuentro Social prepare su argumentación debido a que el candidato del Partido Verde Ecologista no se presentó. Adelante, candidata, por favor. ¿Por qué sí a la pregunta de este experto? Bueno, porque el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho universal y le corresponde al Estado atenderlo. A mí me parece que la unificación tiene que ser, por supuesto, en atención. La unificación tiene que ser, por ejemplo, en cuadro básico. La unificación tiene que ser en modelos de prevención, que por cierto, en prevención hemos disminuido cada vez más el recurso, se ha disminuido cada vez en el recurso en la Cámara de Diputados, en el presupuesto de la Federación, cada vez hay menos recurso en prevención y entonces las enfermedades van creciendo y son graduales. Si no unificamos los cuadros, si no unificamos los cuadros básicos, si no unificamos el modelo de atención, vamos a seguir teniendo el mismo problema de disparidad. No es posible que una persona que vive en una comunidad lejana tenga que morirse o tenga que tantearle si se muere o no por la lejanía y por llegar a un centro de atención. No tenemos en todos los municipios esos hospitales que tanto necesitamos. Por lo tanto, insisto, sí hay que modificar el modelo de atención porque todos los mexicanos pensamos y valemos lo mismo. Doctor. Yo creo que muy fuerte su planteamiento y mucha gente lo compartimos. Y en su opinión, candidata, este replanteamiento, esta atención a la gente más pobre, ¿debiera ocurrir por la Federación, los estados o los municipios y por qué? Un modelo de coordinación y me parece que la tendrían que atender básicamente el Estado y el municipio, el Estado y la Federación. La Federación, porque la Federación es donde se encuentra el presupuesto, donde se reparte la cobija más grande y donde se concentran la mayor parte de los recursos. Y porque es ahí en donde están los grandes sistemas de atención, como el ISSSTE, como el IMSS, para la seguridad social, pero también todo el modelo de atención nacional en materia de salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la materia de salud, a donde va lo que se deriva, por ejemplo, en el tema de la salud para todas las personas o los modelos de atención nuevos que hemos adquirido como país.
pero tiene que ser un modelo de coordinación. Si no hay una perfecta coordinación en los dos espacios en donde hay más dinero, pues no vamos a poder construir nada. Gracias, candidata. De esta manera terminamos esta primera ronda de respuestas a los expertos. Le agradecemos al doctor Héctor Villarreal Páez por su presencia y por su pregunta.